Jesús García Salcedo, tragos de amargo licor. Para que se acuerden de los renántagos del norte. Ay, ¿cuántos años teníamos, carajo? Clavado en ese rincón, como tú clavaste a mi corazón, estos tragos que como yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. Es todo. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. ¿Qué tal? Tú volverás o volverás. Adelante, magistrado. Porque yo quiero. Porque sin mí te mueres. No sé por qué te fuiste, qué triste me dejaste. Si vieras qué difícil es vivir sin ti. No puedo consolarme, que negro es mi destino. No volveré a encontrarte más en mi camino. Tú volverás y volverás, porque te quiero. Has de volver, porque sin ti me muero. En mi aquel quedó sin tu calor, y falta en él lo que no quiso Dios. Tú volverás y
sin ti te mueres. Has de volver, regresarás y volverás. Tiene que ser, lo juro yo, que al fin eres mujer. 22 de abril de 2024. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, los saluda Salvador Borrego, director de la empresa Saba Consultores. Este día va a ser un poquito diferente de los otros que hemos tenido porque resulta que todavía no salen los resultados. Mi gente está trabajando en eso, pero no quise pues empezar la transmisión a la hora que salgan los resultados. No tengo ni siquiera certeza de que salgan los resultados. Estamos trabajando en ello. Usualmente salen pues, los reportes y normalmente es un documento de monitoreo, otro de encuesta. Cada 4 evaluaciones salen también lo que conocemos como cartas de navegación política. Y entonces pues hacemos un resumen y les presento aquí un resumen de eso. Entonces, como no hay tiempo para hacer ese resumen, pues vamos a ver el reporte, si es que salen ahorita al mismo tiempo, ustedes y yo. Y vamos a ver pues todo el reporte, ¿sí? Ahí nos vamos rapidito en las cosas que no son muy relevantes. Pero bueno, lo que yo tenía interés era en pues utilizar este espacio para hacer algunos comentarios de tipo metodológico y de otras cosas que están sucediendo. Y bueno, sobre esas cosas pues platicar con ustedes, ¿sí? Entonces, en lo que llegan los resultados, saludo con mucho gusto a Laura Margarita Garza, a Mi García, a Mario Posada, a Iñaki Basauri Alvarado. Sí, qué bueno que están aquí. Y bueno, pues no sé si tienen ustedes preguntas, si tienen algún comentario que hacer, podemos aprovechar este ratito para ello. Hubo una persona que me preguntó de manera comedida sobre cuestiones de orden metodológico. Hay preguntas que son recurrentes, que cómo hacemos la encuesta, ¿sí? Y bueno, miren, nosotros tenemos muchos años de trabajar en esto. Durante muchos años utilizamos el muestreo por conglomerados geográficos, que es la forma adecuada para estudiar pues a la opinión pública cuando vamos a los domicilios. Lo interesante aquí es que para hacer una encuesta hay 2 conceptos fundamentales. Uno es la población que nos interesa, así se llama población de interés o población. El grupo de personas que nos interesa. En este caso, por ejemplo, pues el grupo que nos interesa son los mexicanos que tienen más de 18 años, o sea, que están en edad de votar. Esa es la población. Y el marco muestral es una lista si ustedes quieren poner entre comillas, que nosotros podemos manejar para de ahí sacar muestras aleatorias. Entre más se parezca esa lista o entre más
similitudes haya entre las personas que están en esa lista y las personas que nos interesan, pues estamos en una mejor condición. El problema, sin embargo, es que nosotros pues difícilmente vamos a tener una perfección en ese empate. Y entonces tenemos una situación en la que pues tenemos que conformarnos con que por lo menos haya una cercanía. Les decía, la mejor forma de hacer una encuesta domiciliaria es lo que se conoce como muestreo por conglomerados geográficos, y para ello no tenemos una lista de personas, sino una lista de grupos de personas, ¿sí? Conglomeradas o aglomeradas, y de ahí viene el nombre. En el México actual y desde hace ya algunos años tenemos la ventaja de tener lo que conocemos como la cartografía del INEGI. Entonces sabemos las manzanas que hay en cada ciudad, y entonces las podemos enumerar y podemos decir en esta ciudad o en este estado o en todo el país hay tantas manzanas, y hacemos una muestra aleatoria. Sacamos una muestra de números aleatorios y nosotros sabemos qué número corresponde a cada manzana, y entonces podemos decir esos números aleatorios corresponden a este grupo de manzanas. Y entonces vamos y entrevistamos o tratamos de entrevistar a todas las personas que están ahí. Esa es una forma que se llama muestreo por conglomerados geográficos en una etapa, porque al llegar a la manzana tratamos de entrevistar a todas las personas. Lo que a veces se hace es llegar a la manzana y sacar una muestra de las que están ahí, y eso se llama en 2 etapas, pero le tenemos que confiar al encuestador una adecuada aleatorización, y ahí ya tenemos un problema. Por eso nosotros por lo común lo hacíamos solamente en una etapa. ¿Qué es lo que sigue de esto? Bueno, pues que conforme fueron pasando los años, se empezó a hacer una serie de situaciones complicadas en el tema de la inseguridad. Las colonias, incluso las colonias medias, se empezaron a acercarse a hacer pues una condición de pues encerramiento, ¿sí? Lo que conocemos como colonias privadas, y ahí no podemos entrar. Ahí tuvimos un problema. El otro problema es de inseguridad, y entonces pues tuvimos que ir abandonando ese esquema. Nosotros migramos a las encuestas telefónicas con números fijos. Es una situación que ha funcionado bien, relativamente bien. Tenemos el problema de que cada vez hay menos gente que tiene teléfono fijo, hay gente que no nos contesta. Se nos ha generado una situación en la que tenemos que hacer muchas llamadas para sacar un número efectivo, y eso por supuesto que tiene una implicación directa en costos. Pero lo que hemos observado es que los resultados siguen siendo lógicos, y en ocasiones que hemos tenido ocasión de contrastar resultados que se hacen pues por situaciones especiales, como por ejemplo la interna de Morena, que fueron a domicilio, fueron 5 encuestas, una muestra bastante grande, y los resultados que ellos obtuvieron fueron coincidentes con los de nosotros. Eso es lo que llamamos, primero, cuando nos parecen lógicos o a los ojos de algún experto parecen lógicos los resultados, es lo que se conoce como validación externa, ¿sí? Del trabajo o de la encuesta que se hizo. Y la otra cuestión, cuando nosotros vemos que los resultados que obtenemos en ese marco muestral, que puede ser muy diferente, muy reducido con respecto a la población que nos interesa, ¿sí? Cuando vemos que siguen siendo lógicos los resultados, eso es lo que llamamos extrapolación. O sea, que los resultados siguen siendo extrapolables, ¿sí? Entonces, pues, el asunto que tenemos aquí es que todavía está así, y es una situación pues, que a nosotros nos mantiene en esa situación. Estamos trabajando, estamos en un proceso de transición. Lo que está aquí en mis espaldas, pues es una serie de garabatos que tienen que ver con un esfuerzo que estamos intentando
para migrar pues a una situación donde podamos con inteligencia artificial ver alguna manera de garantizar la aleatoriedad, yendo pues a ya no a los teléfonos celulares, sino a otro tipo de plataformas, ¿sí? Ok, entonces, déjenme ver qué hay aquí, sí, ok, muy bien, déjenme si hay alguna pregunta. Anastasio Carvajal, Jesús Andrés Miranda Barajas, ok, Francisco Zambrano, los saludo a todos con mucho gusto. Y bueno, no hay preguntas todavía. Déjenme ver si de casualidad ya cayó aquí el reporte. A ver si nos llegó ya alguno. Ok, pues no, todo indica que no. Ok, bueno, entonces les decía, ¿qué es o cuál es la razón por la cual nosotros seguimos trabajando con teléfonos fijos? Porque podemos todavía sostener que, número uno, sí se pueden validar desde la perspectiva de validación externa y siguen siendo extrapolables los resultados. Okay, esa es una razón. La otra dice, ¿qué rollo, don Borrego? Sí, bueno, estoy explicando estas cosas. Y estoy esperando que salgan los resultados. Les explicaba al principio que no salieron todavía. Está mi gente trabajando en eso. Yo estoy esperando el reporte, pero quise arrancar esto porque había algunas preguntas de tipo metodológico. La otra cosa que se ha planteado mucho es el asunto de la gente que no responde. Miren, hay una discusión interesante sobre qué es lo que representa o qué significa la aleatoriedad. Y pues, a final de cuentas, un fenómeno, aunque teóricamente se pueden clasificar de dos maneras, como determinísticos o aleatorios, ¿sí? A final de cuentas, en realidad, según los físicos, los fenómenos aleatorios no son tales, simplemente son fenómenos determinísticos también, pero muy difíciles de manejar en ese contexto. Y entonces es mejor aproximación, más práctica, entenderlos como aleatorios y manejarlos con métodos estadísticos. Entonces, ¿qué es lo que hace complejos a los fenómenos? Pues que sean consecuencia de muchas cosas. Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué alguien no nos responde una encuesta, resulta que es por muchas cosas, por muchos factores, por muchas razones. Y eso le da un cariz de aleatoriedad. Y entonces, pues, es esa la situación, ¿no? Entonces, ¿qué significa que mucha gente nos conteste? Pues desde el punto de vista metodológico no nos afecta, porque esa cantidad de personas que no nos contestaron, pues simplemente es gente que se integra al grupo de personas que no quedaron en la muestra. Porque cuando pensamos en aleatoriedad, pensamos solamente en las que nos contestaron o en la muestra que tuvimos. Pero en realidad es la división de la población de dos grupos, uno pequeñito que es la muestra y otro enorme que es la gente que no quedó en la muestra. Y los dos son aleatorios, o sea, la aleatoriedad de uno le da la condición de aleatoriedad al otro. Y entonces, bueno, pues simplemente esa gente que no nos contesta por múltiples razones, porque están cansados, porque van de pasado, porque tienen sueño, porque están comiendo, porque están estudiando, simplemente porque no quieren contestarnos, por muchas razones es que no nos contestan. Se agrega a ese número enorme de millones de personas que también de manera aleatoria no quedaron en la muestra. Y no nos afecten los resultados. Entonces, pues ese tipo de cosas no nos preocupa, ¿sí? Déjenme ver, dice, gracias por leer mi mensaje, de hecho no haré esa... ¿Qué dice? A ver, déjenme leer esto. A ver. A ver, creo que es un caso de estos en los que la gente pide apoyo. Dice María Victorine, gracias por el mensaje. De hecho, no haré esta donación a nadie de mi entorno. Miren, siempre cuando nosotros tenemos esta situación, de que estoy conectado, lo que tenemos es que alguien aprovecha para decirnos que tiene mucho dinero y que nos lo puede dar a nosotros, pero pues que tenemos que darles algo. Sí, es, por supuesto, es un fraude. Y bueno, pues siempre están así, no hay que hacerle caso a esas cosas.
Bueno, déjenme ver si ya tenemos aquí alguna cosa que nos haya caído. No, todavía no llega ningún archivo. Aquí está Ana ya conectada, no sé. Pensé que el hecho de que se conectara mi asistente significaba que estaba ya con un reporte por aquí. Mónica Muscaria, Chema Lozano, también están aquí conectados. Pues estamos aprovechando para comentar, para ver preguntas, respuestas. Pero bueno, en esencia, pues esa inquietud que estaba planteándose, pues es esa. Así es como se trabaja. Pero hay una cosa más interesante, miren. Lo más relevante de esto no es tanto como es la obsesión de mucha gente, pensar en una encuesta como algo que nos dice qué es lo que va a suceder. Si ustedes ven todos los discursos que se ven, ¿sí?, sobre las encuestas, lo que tenemos es que la gente entiende que los encuestadores, y así se refieren de manera general, los encuestadores, ¿sí?, o las encuestas, ¿sí?, como si todas se hicieran de manera igual, ¿sí?, como si todas tuvieran el mismo valor, como si todas tuvieran algún mismo grado de seriedad, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar en el mejor de los casos, ¿sí? En una encuesta hecha seriamente, de manera profesional, con un propósito de indagar qué es lo que está pasando. Bueno, la gente supone, y en el discurso se dice, que las encuestas dicen que va a ganar fulano, o que va a ganar perengano, o que va a perder este. Las encuestas no ven el futuro. Las encuestas lo que nos dicen es lo que pasó. A veces lo que pasó hace una semana o un día. Por ejemplo, ayer salió una encuesta en el norte de Guadalupe. Estamos a 22, hoy 20, y la encuesta se terminó de hacer, el trabajo de campo, el día 12. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esa encuesta? Que el día 12, o sea, que hace 10 días, así estaban las cosas, como les está planteando. Pero la gente no las ve, si ni siquiera las ve como algo, si las ve como algo presente, y muy frecuentemente pretenden que eso está planteando una cuestión al futuro. Entonces tenemos ahí un problema central, ¿sí?, nosotros lo que medimos es una opinión que tiene que ver con este día, y lo que va a pasar el 2 de junio, pues no sabemos qué es. Es claro que entre más nos acerquemos a esa fecha, pues va a ser más fácil o va a ser más probable que los resultados tengan alguna similitud, pero en los tiempos modernos, en los que las cosas pueden moverse mucho, a veces en muy poquito tiempo, pues es muy aventurado hacer predicciones, ¿sí? Entonces, pues, les decía que esa es una obsesión. Nosotros estamos más preocupados por ver cómo se van moviendo las cosas. Y por eso lo que tenemos son unos monitoreos con unos límites de control, ¿sí?, que dan el rango, ¿sí?, que nos indica que las cosas no se están moviendo de manera significativa, y que los vaivenes que se den en ese rango son consecuencia del hecho de que estamos tomando muestras. Cuando ya se rebasan esos rangos, entonces decimos, ¿sabes qué? Esto ya no puedo pensar que sea atribuible al hecho de que estoy muestreando, sino que en realidad significa que sí se movió la población, que sí hubo una afectación. Y entonces, si nosotros estamos, vamos a decir que, digamos que sesgados hacia arriba o hacia abajo, eso no importa. Porque al final de cuentas, bueno, pues todo está sesgado, o sea, todo está corrido, vamos a decir, por el marco muestral que estemos utilizando. Vamos a pensar que el valor real, que no lo conocemos, si lo conociéramos no andaríamos en estos bailes, está en este nivel, y que nosotros lo estamos pensando que está en este nivel un poquito más arriba. Está por acá. Y le damos los límites. Y entonces nosotros lo que queremos es no tanto adivinar cuál es el valor real, sino, como tenemos historia de las valoraciones previas, queremos ver si la que tenemos hoy se comporta o está en un rango similar a las anteriores, en cuyo caso diríamos, pues no ha pasado nada, no se han movido los indicadores, o lo que sucedió pues no tuvo un efecto, o sucedieron varias cosas que dieron efectos contrarios, unos movieron las cosas en un sentido y otros en el otro sentido, y se equilibraron, y pues ahí se quedaron más o menos donde estaban. Okay. Es una posible lectura.
Si se rompe eso, o sea, si los valores quedan por arriba o por abajo, entonces significa que algo tuvo una fuerza suficiente para modificar la opinión pública. Y ahí está lo relevante. Entonces nosotros ahorita, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que caiga ya finalmente el monitoreo, si es que va a caer hoy. Ya son las 12, vamos a esperar unos minutos más, y si no, nos rendimos. Entonces nosotros lo que esperamos es lo que en caso de que haya una situación de ese tipo, es primero ver qué tipo de gente es la que está impulsando ese movimiento. Eso es lo que llamamos hipocentro, ¿sí? Y segundo, tratar de explicarnos en base a esa información por qué se movió, qué fue lo que afectó, para bien o para mal, ¿sí? A un candidato, ¿sí? O a otro candidato. Y sobre esa base entonces nosotros podemos valorar y juzgar si lo que se está haciendo en la campaña o lo que está sucediendo en el contexto de la campaña está favoreciendo o está perjudicando a alguien, ¿sí? Y cuando eso sucede, entonces tenemos... Ya está la encuesta. Ok, ya me dicen que ya cayó la encuesta. Pues vamos a ver si es cierto, vamos a buscarla acá. Mira, aquí está. Vamos entonces a ver los resultados, ¿sí? Miren, normalmente veo primero el monitoreo, pero pues así están llegando. Vamos a ver primero la encuesta y luego vemos el monitoreo, ¿ok? Muy bien. A ver. Bueno, aquí está la encuesta, miren, como pueden ver. Ahí está. Vamos a magnificar esto. A ver. Sino para acá. Ok, ahí está. Muy bien. Ahí está un poquito más grandecita. Ahí todavía se ve mejor. Bueno, entonces la encuesta nacional, Sabe Informa, ¿sí? Es la ficha metodológica. Ok, y vamos a ver, bueno, aquí es si tienen internet, 85.8% tiene internet, pero lo más importante aquí es, miren, esta pregunta que es una pregunta abierta y es muy, muy importante. Fíjense, se hace del siguiente modo, dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? O sea, ¿en qué están pensando los mexicanos? Es claro que todos los candidatos están planteando temas, están haciendo críticas, están señalando situaciones, ¿sí?, que quisieran que fuesen tomadas en cuenta por la gente que va a votar, porque dependiendo de cómo tomen en cuenta esas noticias, pues es que pueden muy probablemente orientar su voto. Y entonces, fíjense que aparte, no sé cómo me estarán ustedes escuchando, pero yo con estas broncas que traigo de que las cosas no han quedado bien, se me olvidó ponerme estos audífonos y seguramente, creo que como quiera me escucharon. Si no, ya se hubieran quejado. Bueno, miren, los asesinatos, muertes, matanzas, ese es el tema que está muy fuerte. Miren, está en color negro acá, con 11.6. La inseguridad, que es finalmente el mismo tema. Luego ya en otro nivel, la violencia, que también es un problema de inseguridad. Miren, este es un tema importantísimo. No pensé que fuera a llegar tan arriba, pero dice, se presentaron los encapuchados con Claudia. El presidente estaba muy nervioso respondiendo esta mañana en la mesa, oye, iba a decir mesa grillera, en la mañanera del presidente, porque es grave. Es grave que grupos que muy probablemente iban armados, cuando le preguntaron a Claudia si iban armados, ella dijo que como que no sabía, y entonces pues ahí se da una situación, porque esa interacción de una candidata con grupos
claramente están al margen de la ley, inquieta mucho, ¿sí? Pudo ocurrir algo grave, sí, por fortuna, aparentemente fue un diálogo así muy, muy civilizado, pero también eso deja mucha inquietud. Y entonces, bueno, es un tema que está ahí. Han tratado incluso de involucrar a la gente de Latinos, decir que fue un montaje, etcétera. Ese es un tema y bueno, está en la mente de la gente. Luego, sobre el sistema de pensiones, pues, que ya lo aprobaron en la Cámara de Diputados y va a haber mucho jaloneo ahí en ese tema. La falta de agua en las próximas elecciones, el narcotráfico, los secuestros, los debates, la guerra de Israel, las campañas políticas, los asaltos, los robos, muchos migrantes, todo lo bueno que está haciendo AMLO. Es claro que esas son personas que apoyan al presidente. Los incendios, los feminicidios, y aquí hay una continuación de la tabla. Dice, están muy decepcionados del PAN, las llamadas de extorsión, la transformación por la 4T, el tráfico, las tontadas de Xochitl, los apoyos de AMLO, el agua contaminada en el estado, los cárteles que metieron o les permitieron entrar, lo que han hecho a México en la embajada, pues se refiere por supuesto al Ecuador, la falta de trabajo, los baches, el miedo por lo que está pasando, la detención de un feminicida, la delincuencia, los accidentes viales. Bueno, esas son las cosas que están en mente de la gente. Ahora, cuando preguntamos en su opinión cuál es el principal problema del país, la respuesta mayoritaria es la inseguridad, con 52.4, que es una barbaridad. Pero la delincuencia, pues es finalmente lo mismo, hay que sumar estas dos y ya nos vamos a 63, más de 63. Y luego la corrupción, 5.8, la violencia, la economía, que no hay agua, sí, la pobreza, la carestía, la política, la falta de empleo, el desempleo, el mal gobierno, los robos, la falta de servicios de salud, los salarios bajos. ¿Qué más tenemos aquí? Falta de transporte, la educación, los partidos políticos, etcétera. Bueno, el principal problema, miren, aquí tenemos un monitoreo, sí, de cómo se ha ido moviendo, un tracking más bien, el tema de la inseguridad, sí. Y bueno, aquí llegamos a una pregunta importante que es la aprobación del presidente. El presidente trae una aprobación de 74.9, que por supuesto es una aprobación muy alta, una desaprobación de 17.3, y hay unos porcentajes pequeños que nos dicen que no saben o que no nos contestan. Y el tracking, aquí está del presidente, miren, todavía no tenemos el monitoreo, pero cuando un punto, el último punto, sí, que es no está ni en color rojo ni en color azul como significa que no hubo una alerta ni positiva ni negativa. Los trackings normales no traen estos puntos porque no se derivan de un monitoreo para poder marcar si hubo variaciones significativas. Simplemente se va trazando la línea. Aquí nosotros, a reserva de que veamos el monitoreo, lo que podemos ya advertir es que el valor que sacó hoy el presidente estuvo entre sus límites de control. En el caso de la desaprobación, que está acá, también es lo mismo. Sí, ustedes pueden observar cómo hay de repente puntos donde se ponen de color azul y se remarca más, se pone un cuadrito también en color rojo, aunque se aprecia un poquito menos, pero ahí se puede ver más o menos, ¿sí? Y aquí no hay en este último punto. O sea que el presidente, con el puro tracking, podemos decir que tuvo un día estable, ¿no? No hubo variaciones importantes. El interés en la política, miren, anda muy bajo, 42.8. Espero que esto suba porque esto es preludio de abstención. O sea, si hay poquita gente interesada en la política, pues más o menos por ahí, por ese orden, un poquito más quizá, será la cantidad de personas que vayan a votar. El presidente tiene 7.8 de calificación promedio, ¿sí? Y calificaciones altas pues son 72.7, muy parecido a ese indicador a la aprobación. Y aquí vemos el tracking, ¿sí? Como en este último punto no tiene ni rojo ni azul,
pero lo que es claro es que el presidente tuvo un periodo muy difícil aquí. Sí, fíjense ustedes, estuvo cayéndose, registró estas alertas, 4 alertas, ¿sí? Y de pronto está en una condición clara de recuperación con 7.8. Ok, si seguimos aquí con los trackings, bueno, esto es porcentaje de calificaciones altas y bajas. También aquí se ve cómo este último punto no está en azul, el anterior sí, pero de cualquier manera pues indica que hay una recuperación franca pues en la evaluación al presidente. Los gobernadores en términos generales traen una aprobación de 6.5 y bueno, aquí ya tenemos una pregunta que es muy importante, que es el top of mind. O sea, cuando nosotros hacemos la pregunta para la elección presidencial, así como está ahí en este cuadro arriba, ¿sí? Donde simplemente se dice quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México. Es lo que llamamos el top of mind, ¿sí? Es respuesta espontánea. Y entonces, bueno, los resultados que tenemos ahí, pues nos indican que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja considerable, tiene 45.7%, ¿sí? Xóchitl Gálvez 7.4%. Como es una pregunta abierta, pues hay gente que responde López Obrador, ¿sí? Jorge Álvarez Maínez tiene 0.4%. Eso es lo relevante. Y acá tenemos el tracking, que miren, este es el tracking. Esta es una situación en la que Claudia la semana pasada tuvo una alerta. Ahora no tiene alerta, pero sigue subiendo, pues, porque finalmente en el promedio, sí, seguramente el valor quedó un poquito más arriba de los anteriores y entonces se va hacia arriba. Pero sí, es una evolución esta impresionante, pues, a partir de este punto. Miren, Xóchitl, aquí es la línea azul. Bueno, esto nos habla de que Xóchitl se iba recuperando, luego como que se estabiliza y aquí nos muestra una caída. Muy probablemente este día no le haya ido bien a Xóchitl. Pero miren, si vemos la gráfica de Xóchitl aquí y nos vamos un poquito más hacia atrás, este es el punto en el que tuvo Xóchitl la mayor situación de fuerza, cuando irrumpe de manera muy importante. Y si ustedes observan en este pico de Xóchitl, la distancia que tuvo de esta línea, que es la que corresponde a Marcelo, miren, aquí está Marcelo, el color de Marcelo es este. Sí, en este punto que fueron aquí, incluso podemos ver la fecha, miren, fue agosto 14. ¿Sí? Si nos remontamos a agosto 14, Xóchitl irrumpe, sí, porque ella no tenía nada, sí, y de pronto aparece, sí, o sea, si se fijan hacia atrás, la línea azul prácticamente no existe. Aquí empieza a pintar, por ahí de febrero un poquito, pero aquí en julio empieza y ya en agosto 14 llega este valor. Y este valor es muy cercano al de Marcelo Ebrard y también muy cercano a este que es el que corresponde a Claudia. O sea, en este momento hubo un triple empate técnico en ese indicador. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, la evolución, bueno, pues de Marcelo, después de que se define la candidatura, pues empieza a declinar, ¿sí? Y en el caso de Xóchitl, pues se queda aquí, o sea, de una manera, pues en la que no se fue logrando avance en los fans. Y entonces ahora tenemos una situación cada vez más discordante de una muy amplia ventaja de Claudia, que tiene 45.7, contra Xóchitl, que imagínense, tiene 7.4. Esto, pues yo sé que es descorazonador para la gente que sigue a Xóchitl. Podemos decir que mucha de esta gente, pues finalmente no va a votar por el tipo de gente que apoya a Claudia. Y bueno, pues, ok, ¿eso qué significa? Que puede ser que se desinfle, pero ¿qué tanto se puede desinflar? Si cuánto le quieren quitar, 10, 15, 20 puntos, de cualquier manera la ventaja es muy amplia. Puede alguien pensar que hay gente que está ocultando su voto, pero esas cosas, pues, en general son medio fantasiosas. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Si vemos la intención de voto, o más bien la identificación por partido, vemos que Morena tiene 34.9, el PAN tiene 3.1,
el PRI 2.3, el PT 0.7, Movimiento Ciudadano 0.3. O sea, también aquí se ve muy clara que la cantidad de fans que tiene Morena sí es mucho más alta. El mejor político, López Obrador, lidera con claridad. Y luego le siguen expresidentes, la mayoría de ellos muertos. López Mateos, Lázaro Cárdenas, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Ernesto Zedillo, Gerardo Fernández Noroña, fíjense, este pinta aquí en esta lista. Y luego ahí vienen otros que no nos interesan de momento. Este es el tracking para el mejor político de López Obrador. El peor político, los que lideran son Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Sí, y luego ya sigue Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, etcétera. Este es el tracking del peor político, es la evolución. La felicidad en México, pues siempre es un valor alto, en este caso 93.7. Y si vemos el tracking, pues aquí está, así se ha ido moviendo esto. El monitoreo ya está en mi mail, me está diciendo Ana, y eso me da mucho gusto, me voy a ir más rápido entonces. Morena, PT Partido Verde tiene 58.8 y PRI PAN PRD tiene 12.7. Si vemos el tracking, vemos pues que Morena se está recuperando, sí, y que PRI PAN PRD se muestran muy estables. Aquí se ve esta línea de mucha estabilidad. Y entonces, a ver, ¿esto qué es? ¿Por cuál votaría usted? Sí, ese es el tracking. Si fueran las elecciones para senador, pues quedaría también una situación de mucha ventaja de Morena. Si fuera para diputado federal, también se ve esa ventaja amplia. ¿Usted o alguien de su familia recibe apoyos? Pues miren, aquí tenemos estas gráficas que las hemos empalmado. Está bajando el porcentaje de personas que sí recibe apoyo y el presidente sigue creciendo. Se está ampliando otra vez esta diferencia. Y esta es la pregunta importante, sí, la intención de voto, porque los candidatos con los partidos que los postulan. Aquí tenemos a Claudia con 61%, Xóchitl Gálvez con 14.1% y Jorge Álvarez Maínez con 2.5%. Si hacemos la proyección, este es el tracking, fíjense cómo aquí estaba Claudia declinando, ¿sí? Y luego se empieza otra vez a recuperar. Y Xóchitl se mantiene muy estable. Y en la proyección, pues ahora lo que tenemos es 78.4 contra 18.5 para Xóchitl. Y entonces, pues miren, en el tracking se ve una distancia pues bastante amplia, ¿sí? Y en una condición en la que Xóchitl pues, no solamente ya no está avanzando, sino que da la impresión de que está retrocediendo un poco y Claudia está avanzando un poco más. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de México? Intención de voto y voto duro. Miren, esta es una gráfica que tenemos donde hacemos el contraste entre la intención de voto y el top of mind, ¿sí? Son variables que tienden, cuando se acerca ya la elección, a parecerse mucho más, ¿sí? Pero esto nos habla, pues, de cómo tenemos una cantidad importante de voto duro. En el caso de Claudia, en el caso de Xóchitl, pues, aquí tenemos también una situación ya un poquito más pareja, ¿sí? Miren, aquí, si ustedes se fijan, esto como que se va cerrando, o sea, se va endureciendo el voto, y aquí no se está endureciendo tanto, porque si ustedes se fijan, el gap que hay aquí es muy parecido, o sea, no se está cerrando, como en el caso de Claudia. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de preguntas. ¿Por qué medio se entera de la política, televisión, redes sociales, etcétera? Pero si vemos los números aquí, hay una cosa que es muy interesante. Bueno, tenemos los canales también, las difusoras, los periódicos. Pero miren, esto es muy interesante. Dice, ¿cuál es la red social que más atiende usted? Facebook es la campeona con 26.1, YouTube 16.1, Twitter es 3.4. Miren, nosotros tenemos el fenómeno de Twitter, yo participo ahí, mañana tenemos un space en Twitter, y ahí lo que vemos en Twitter
en términos generales es una condición de mucho apoyo para Xóchitl, pero es 3.4% de la población, 3.4%. Entonces, aun si aquí nosotros tuviéramos una situación absolutamente favorable para Xóchitl, pues estamos hablando de un grupo muy pequeñito, pero mucha gente genera de ahí la percepción de que Xóchitl está muy fuerte, y entonces eso genera muchas cuestiones pues que de pronto se traducen en críticas, en agresiones o en incomprensiones de lo que en este caso, por ejemplo, estamos presentando nosotros. Vamos a ver ahora sí el monitoreo, que ya lo tenemos aquí, para ver qué es lo que está pasando. Aquí está el monitoreo, ok, y entonces vamos a ver la ficha metodológica, todo esto. La gente que tiene internet, hubo un crecimiento importante aquí. Sí, este es el hipocentro, pero eso no nos interesa de momento. La inseguridad, a ver, ¿cómo se comportó la inseguridad? La semana pasada tuvo este valor alto, ahora ya se viene un poquito más hacia abajo. Sí. La corrupción está también estable, la aprobación del presidente. Miren, les decía que no se había salido de los límites y aquí está efectivamente, el valor de hoy es este. Sí, está entre estos límites de control, o sea, no llega más abajo de esta línea naranja como para hacer advertencia negativa y por supuesto tampoco rebasa esta línea verde. Es un valor de estabilidad y bueno, pues ya vimos cómo quedó en la encuesta. La desaprobación también está entre los límites de control, o sea, no hay novedades aquí tampoco. ¿Qué más tenemos? La calificación promedio para el presidente. También aquí la vemos, es este punto. Es casi exactamente igual que el valor central. O sea, no hay novedades aquí de variaciones. Porcentaje de calificaciones bajas tampoco. Porcentaje de calificaciones altas tampoco. El PRI en identificación partidista, miren ustedes, está en un valor que es este, muy cercano al valor central, y si ustedes observan no hay variaciones, o sea, no hay avance, pues, no están ganando fans. Es una situación, pues, que nos habla de que algo no está funcionando, por supuesto. El PAN también, miren, tuve estas semanas, aquí hace unas 6 semanas, 2 valores altos, pero ya no siguió avanzando. Bien, otra vez se retrae y ahí anda en estos valores bajitos. Movimiento Ciudadano igual, está peor. Movimiento Ciudadano, sí, miren, andan en ceros. 0, 0, 0, los últimos valores que tenemos. Dice Chema Lozano, arriba Morena. Ay, gracias Chema por estar aquí. En Morena, sí, en identificación partidista, o sea, los fans, pues también hay estabilidad. Ustedes observan este valor, está entre los límites y en un valor, pues, que es un valor alto, claro. Las alternativas independientes, no tiene caso que nos detengamos. PRD son puros ceros. No sabe, esto es identificación partidista. El interés en la... miren, el interés en la política subió hoy. Miren, el valor central es 39.5, y hoy registra 49.7. Esto es muy bueno, ¿sí? Vean incluso la evolución, o sea, hace 1, 2, 3, 4 semanas estaba muy abajo y ahora sube. Podemos ver qué sectores sociales son los que están interesándose en la política. Miren, aquí están. ¿Por qué no subes? A ver, aquí está. Miren. Fíjense, son personas con más de 68 años. Esto es bueno para Morena, por supuesto. Es su gente, más de 15 años es la gente que está en contra de Morena. Quienes tienen hasta licenciatura también es gente que no favorece a Morena. Jubilados es gente que sí favorece a Morena, y quienes sí tienen internet, que es gente que no favorece a Morena. ¿Quiénes son los que no están muy entusiasmados todavía con la política? Personas de 39 a 50 años, de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, gente que se dedica al hogar,
Quienes no tienen internet apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros. Top of mind, bueno, López Obrador, pues no lo vamos a considerar. Marcelo Ebrard tampoco, ya no está en esto. Fernández Noroña tampoco está en esto. Luis Donaldo Colosio tampoco anda en este baile. Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le fue hoy a Claudia Sheinbaum? Esta es la evolución, sí, miren, esta es la evolución. En respuesta espontánea, la semana pasada tuvo un valor altísimo, estuvo acá en 52.7 y este valor ya queda otra vez un poquito más abajo dentro de los límites de variabilidad normal, sí, pero de cualquier manera pues un valor bastante alto. Xochitl, ¿cómo le fue a Xochitl? Vamos a ver, el día de hoy, miren, aquí se quedó, ¿sí? O sea, aquí muy parecido al valor que sacó la semana pasada, poquito bajito del valor central, o sea, no hay avance, pues tampoco hay un retroceso, pero pues ella lo que tendría que registrar son avances. Samuel García tampoco está en este baile, Monreal tampoco. Reciben dinero de los programas del presidente, pues aquí queda más o menos cerquita del valor central. Un poco vemos que está cayendo esto, pues porque les adelantaron eso y ahora van a tener que esperar a que termine el proceso para que se reanuden los apoyos. El mejor político de México, yo creo que Chema Lozano está de acuerdo con esto, sí, que es López Obrador. Bueno, pues no alcanzó a rebasar la línea de advertencia positiva. Marcelo Ebrard ahorita no interesa tanto, tampoco Calderón. Claudia Sheinbaum, mejor político. Mire, Claudia sacó aquí un valor casi de cero. O sea, sí, Claudia tiene fortaleza, pero no tiene fans. O sea, no hay gente que esté, pues digamos que muy entusiasmada, como diciendo que es la gran política de México. Ella en mucho pues debe su fuerza, por supuesto, a la identificación que evidentemente tiene con el movimiento, o más específicamente con López Obrador, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? El mejor político, Samuel García, pues también ya está fuera de la jugada. Miren, Xochitl, interesante. Este valor de Xochitl, mira, había estado en 0,0000 y ahora de pronto brinca a 1.3. Estamos hablando de que hay más o menos 1.300.000 mexicanos que ya están diciendo que Xochitl es la mejor política de México. Esto puede ser un indicio de que en las próximas semanas pudiera ella avanzar. Sí, la bronca es que el tiempo pues es limitado, pero si ustedes ven la evolución de esto, miren, aquí está. Fíjense, yo les dije que en agosto ya tuvo su boom. Bueno, miren, en aquella época, cuando irrumpe ella, llegó a tener 3.1 en este indicador del mejor político, y luego ya empiezan los 0.5, 1.1. Aquí tuvo otra vez un atisbo con 1.5, aquí otro con 1.6, y ahora, después de esto, estamos hablando después de diciembre, todo este año, ha estado prácticamente en 0.000, y hoy registra 1.3. Esto es algo que se debe de ver alentador para la causa de Xochitl, sí. Okay, Xochitl Gálvez es el indicador de quién es el mejor político. El peor político, bueno, pues aquí no nos vamos a detener en Peña Nieto, tampoco en López Obrador, tampoco en Carlos Salinas de Gortari ni Felipe Calderón. Claudia Sheinbaum, bueno, no está entre las mejores, pero tampoco la tiene clasificada de manera negativa, sí, o sea, está 0. O sea, no está pues en las filias y fobias fuertes, no se encuentra ella. Samuel García, de momento no nos vamos a preocupar. La felicidad, pues está estable, sí, está estable. Aquí está una pregunta interesante, ¿sí? Las marcas. Sí, si hoy fueron las elecciones para presidente y se presentan las alianzas sin candidatos todavía, lo que llaman las marcas. Bueno, ¿cómo le fue a Morena? Le estaba yendo muy bien la semana pasada, ¿ven? Miren, estaba configurándose una tendencia al alza y ahora
se revierte, ¿sí? Miren, como este valor está más abajo que el previo, entonces decimos que el avance que llevaba Morena y sus aliados se revierte, ¿ok? Entonces, deja de estar en esa condición de avance. Y por otra parte, PRI-PAN-PRD, pues ustedes lo pueden ver aquí, pues sigue estable, ¿sí? O sea, estamos aquí en esta situación donde sube tantito, baja tantito, pero más moviéndose hacia abajo de la línea central, o sea, no están avanzando, ¿sí? MC, ¿cómo está? Pues miren, lleva 3 puntitos creciendo, ¿sí? O sea, de 0.4, luego pasó a 2 y ahora pasa a 3. Claro, en una situación pues que podemos llamar de estabilidad también. El rechazo a todos, el ninguno, y aquí está la pregunta esencial, ¿sí? Esta es la más importante de todo, ¿sí? Porque es lo que llamamos la correlación de fuerzas. Fíjense la pregunta cómo se hace. Dice, si los candidatos a la presidencia de la República son Claudia Sheinbaum, ¿sí? Por la Alianza Morena, Partido Verde PT, Xóchitl Gálvez, por la Alianza PRI-PAN-PRD, Jorge Álvarez Maínez por MC. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Y entonces, miren, esta es la situación de Claudia. ¿Cómo está Claudia? Estable. ¿Sí? O sea, es interesante cómo le crecen los fans un poco, pero la intención de voto, claro, es un número mayor, pero esto se mantiene con mucha estabilidad. El valor que tiene hoy es de 60.1%, casi exactamente igual que el valor central. Aquí estuvo hace 1, 2, 3, 4 semanas y 5 semanas, tuvo valores negativos. Él estaba, de hecho, aquí conformando una tendencia a la baja. Y luego la revierte y empieza a recuperarse, sí, pero se está estabilizando aquí en el centro. O sea, Claudia está en un valor alto y estable, sí, o sea, no está avanzando más. Vamos a ver cómo está Xóchitl. Bueno, miren, Xóchitl está así, también se ve muy estable, como pueden ustedes ver, sí. Pero los últimos puntos, ¿cómo son? Miren, este último punto, 16.8, casi llega a la línea verde de advertencia positiva. Y si vemos su evolución, aquí, miren, hace 1, 2, hace 3 semanas tenía 11 puntos, y luego 16.1, y luego se refrena, no se revierte porque no viene este valor más abajo del anterior, se refrena, y ahora vuelve otra vez a llegar a 16.8%. Se está configurando una leve tendencia al alza. Si ustedes me dicen, oye, yo creo que esta semana Xóchitl ha estado mejorando, bueno, pues yo les diría sí, o sea, se aprecia una cierta tendencia al alza. No es un avance muy fuerte. El día que saque una alerta, que los valores empiecen acá, pues entonces vamos a decir que hay un gran impulso, pues, pero por lo pronto es algo leve, pero ahí está, ¿sí? Y en el caso de Álvarez Maínez, pues el valor que saca es de 3.4, también muy estable, ¿sí? Pues eso es lo que tenemos, esa es la indecisión, el ninguno. Luego dice, si fueran las elecciones para senador, bueno, pues aquí también se ve estable Morena. PRI-PAN-PRD se ve también estable, un poquito como queriéndose acercar a la línea de advertencia positiva. ¿Sí? MC también está muy estable. Y luego que tenemos acá, el ninguno. Y esto es para diputados federales. También Morena se ve, miren, la semana pasada le había ido muy bien a Morena. Y miren, estaba aquí conformándose una tendencia al alza y se viene otra vez para abajo. Se refrena. Vamos a ver PRI-PAN-PRD. Miren, también casi se acerca a la línea de advertencia positiva. Ok. ¿Qué más tenemos? MC está muy estable. Ninguno. Y se acabó. Ok. Bueno. Pues eso es lo que tenemos, compañeros. ¿Sí? Una situación en la que uno dice, a ver,
Eso es lo que yo percibo, eso es lo que a mí me parece. Pues mucha gente puede estar viendo, incluso de repente hasta nos dicen que Xochitl tiene ventaja o que ya está casi empatando a Claudia. Nosotros no tenemos esas estimaciones. Ahora, si me preguntan, si la elección fuera ya mañana, ¿tú esperas que salgan los resultados así como están? Mi respuesta tajante siempre ha sido que no. ¿Por qué no? Pues porque cuando vemos el tipo de personas que apoyan a Claudia, vemos que hay una gran concentración en sectores mayores de 68 años, con ingresos abajo de 5,000 pesos, con escolaridad abajo de 6 años, y esos sectores tienden mucho a la abstención. Entonces, pues es claro que si fueran las elecciones en las condiciones en que estamos, seguramente se van a cerrar las cosas. ¿Y qué tanto? Pues no sé. O sea, yo no tengo forma de saberlo. Si ustedes me preguntan, ¿tú crees que lo suficiente como para que se dé una voltereta? Pues sin poderlo descartar de manera tajante, lo veo muy, muy difícil. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí el día de la elección? Pues si esto se empieza a cerrar, pues a lo mejor un cierre que se pudiera dar y el desinfle que tendría por la composición de fuerzas, a lo mejor podría cerrarse un poco más esto. Pero la verdad es que no estamos detectando esos avances de Xochitl. Y pues ahí tenemos una situación que debe de ser explicada. No es mi chamba explicar por qué suceden las cosas. Nosotros simplemente medimos y encontramos unos resultados, y la gente que está metida en esto pues debe de encontrar una buena explicación y también debe de encontrar una buena manera de revertir las cosas si son adversas o de tratar de mantenerlas si es que son favorables. Entonces, pues es lo que tenemos. Yo quisiera asomarme a ver si hay alguna pregunta. Dice Ralph que nos está viendo. Irma Castro también nos está viendo. Grigori Mefistus nos está viendo también. Eduardo Lozano dice, nos va a cargar el payaso con Morena. Ay, Dios, pues miren, yo creo que van a pasar muchas cosas. Yo creo que se han ido acumulando causales para la anulación y muy probablemente esto se vaya a judicializar por las intervenciones del presidente, por las intervenciones de los servidores de la nación, por el dinero que se ha estado denunciando, dinero sucio que está en las campañas. Entonces pudiera ser que esto se judicialice y entonces ya se haga hasta irrelevante lo que nosotros vayamos a ir a decir en las urnas. No sabemos, pero sí se están dando ahí una serie de cosas que pudieran hacer pensar que por ahí se va a ir a alguna situación. Ojalá que no lleguemos a una situación complicada. Y una de las cosas que yo no entiendo es por qué, si se tiene una ventaja así de amplia, el presidente ha insistido en involucrarse en el proceso, en dar causales, ¿sí?, para una eventual anulación de esto. No sé cuál sea el propósito de él, pero bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Alejandro San Miguel Elizondo está viendo este video también. José Buenfil, saludos Salvador, hola compañero, te mando un abrazo. Chema Lozano, que ya nos había dicho hace rato que arriba Morena. Arturo Cepeda nos manda a saludar. Miguel Ángel Rodríguez nos está viendo. Ana Berta Peña dice que ya está el monitoreo. Muchas gracias, Ana. Eduardo J. Lozano, pues también está aquí. De todos mis conocidos, nadie quiere Morena, dice Eduardo Lozano. Pues sí. La gente que tiene estudios superiores, que tiene ingresos arriba de 20,000 pesos mensuales, pues esa gente está en contra de Morena. Y no me extrañaría que en tu entorno social inmediato esa sea la situación. El problema es que somos un país de pobres, lamentablemente. Y esos pobres están apoyando pues a Morena.
¿Por qué lo están apoyando? Pues están agradecidos por los apoyos, han pues comprado la idea de que son muy atendidos. Yo creo que están engañados, sí, pero pues engañados o no engañados, esa gente tiene esa voluntad de votar. Claro que también es gente que tiende mucho a la abstención, por eso he estado insistiendo en que estos números en modo alguno pretenden ser un reflejo de lo que va a suceder en la urna. Seguramente se va a cerrar. Sí, vamos a ver si hay alguna otra cosa. Roswell de León nos está viendo. Eduardo Lozano dice, muy triste panorama. Pues sí, es triste. ¿Cómo es posible que sigan creyendo en Morena? Dice Eduardo Lozano. ¿Cómo es posible? Pues, a ver, déjenme decirles. Yo sé que les molesta mucho a la gente de Xochitl esto. Pero miren, hay varios libros recientes. Hay uno que se llama Nacional Populismo, ¿sí? Aquí tengo yo en la biblioteca de mis libros, miren, para decirles quiénes son los autores. A ver, vamos a ver. Miren, es Nacional Populismo. Vamos a leer ahora toda la biblioteca. Aquí está. Nacional Populismo. Miren, los autores son Roger Idwell, ¿sí? Y Matthew Goodwin, ¿sí? El libro se llama Nacional Populismo. Y aquí plantea algo muy interesante de por qué llega al poder una persona como López Obrador. Y plantea una tesis central, ¿sí? Se genera en la sociedad, esta sociedad capitalista que parte de la idea de que pues tenemos nosotros todos la misma oportunidad de avanzar, de crecer, de superarnos, y la meritocracia que se ve como algo pues muy lógico, muy normal. Pero el hecho real es que no todos tenemos las mismas oportunidades. Hay personas que tienen que trabajar de niños, hay personas que no tienen a veces pues lo necesario para desarrollarse, y hay otras personas que pueden estar simplemente dedicados a estudiar, a jugar, que pueden aprender idiomas, que van a estudiar música, etc. Y entonces se da una situación donde, aunque en teoría todos tenemos la misma oportunidad, hay unos que avanzan más que otros. Y se genera una situación de inconformidad, de molestia. Sobre todo, me llamó mucho la atención lo que plantea en este libro esta persona, sobre todo en el ámbito educativo. O sea, el resentimiento más fuerte no se da tanto porque alguien tiene más dinero que yo, sino porque alguien tuvo la oportunidad de prepararse más que yo y vive también, por supuesto, mejor que yo, pero de algún modo, pues, esa es la cosa que más irrita. Pero se resume todo, a final de cuentas, en una frase que genera un malestar. Y es esta frase que lo que nos indica o lo que nos dice es que esos amplios sectores sociales consideran que no son tomados en cuenta, ¿sí? Y entonces esa situación de marginación genera esa molestia. Cuando llega un líder populista como López Obrador y les empieza a vender la idea de que hay unos malos que te tienen así, y yo voy a rescatarte, y yo te voy a apoyar, etc. Entonces se genera un apoyo fuerte en esa gente, que finalmente se traduce en que lleguen al poder. Ok. Y entonces la oposición tiene una situación muy complicada porque se les empieza a dar dinero, se refuerza esa situación. Miren, López Obrador llega en el 18 con el apoyo de personas que tienen estudios superiores. Los intelectuales, ustedes recordarán, los artistas, que ahora están decepcionados la mayoría, pero lo apoyaron de manera muy decidida. Luego empieza López Obrador a hacer sus locuras y se empieza a alejar esa gente. Pero la gente que pues lo apoyó, pero no tan fuertemente, se refuerza y crece,
¿sí? Porque empiezan a repartir dinero. Y entonces se genera un reforzamiento. También se genera, por supuesto, en los sectores medios una cierta inconformidad, ¿sí? Y se empieza pues a generar un trabajo dentro de la oposición. Recuerden, la idea central, fundamental, por la cual la gente lleva el poder a un populista es porque no son tomados en cuenta. Surge el fenómeno de Xochitl. Lo vemos aquí en la gráfica, ahí va para arriba. Logra el empate triple en el top of mind, ¿sí? Tanto con Claudia como con Ebrard. ¿Y qué sucede después? No lo quiere reconocer José Antonio Crespo y otras personas. Dicen, Xochitl fue elegida por los ciudadanos. No es cierto, recordemos. Convocaron a la gente para que se registrara porque iba a haber una elección y aparte iba a haber una encuesta. Y luego empieza a hacerse una serie de, pues, digamos que descartes, ¿sí? Para ir seleccionando el candidato. Estaba Miguel Enrique de la Madrid, estaba Beatriz Paredes, estaba Xochitl, por supuesto. Había otros más. Y luego de repente descartan a varios, sí, los quitan de ahí, aunque había un empate técnico ahí, había muchas razones para que siguieran varios en la contienda, se quedan nada más con Beatriz y con Xochitl. Y empiezan a hacer presentaciones y se veía pues que Beatriz tenía más tablas, evidentemente las tiene, sí, pero en los números que nosotros tenemos, lo que encontramos es que de repente, a pesar de que estaba primero muy abajo, de repente Beatriz Paredes alcanza el empate técnico con Xochitl. Beatriz del PRI. Entonces, como que de pronto algo pasó que generó la idea de que no era conveniente que Beatriz fuera la candidata y que si se iba a la elección o que si se iba a la encuesta, de acuerdo a los números que yo tenía, no se podía descartar, al menos, no se podía descartar que ganara Beatriz. Y entonces, de pronto, empiezan a presionar a Beatriz, Alito empieza a presionar a Beatriz, y un día salen y nos dicen, ¿saben qué? Olvídense ya de la encuesta, no la vamos a hacer. ¿Saben qué? Olvídense ya de que vayamos a participar en ese listado que hicimos, ya no es necesario, porque va a ser la candidata Xochitl, ¿sí? Pues esa es una imposición. Y eso es meterle a la gente otra vez esa situación que le molesta a grado de que en su hartazgo llevó a López Obrador al poder, de que no se les toma en cuenta con un agravante. Ya los habías invitado, ya se habían ellos registrado, ¿sí? Ya los habías entusiasmado con que iban a decidir quién iba a ser el candidato opositor. Y tú de pronto les dices que no los vas a tomar en cuenta. Y ahí está, yo pienso, la explicación de por qué después de ese boom de Xochitl ya no ha crecido. Ya no ha crecido. Yo creo que fue un error fundamental de la oposición, un error terrible. Y no lo quieren reconocer y quieren vendernos la idea de que fue una candidata decidida por la ciudadanía. No es cierto. Es cierto que tenía cierto apoyo, pero Beatriz también tenía cierto apoyo. Y al final de cuentas fueron las cúpulas partidistas las que dijeron, esta es la candidata y se acabó. Eso yo creo que sí fue un factor central para que se acabara ese entusiasmo. Si ellos hubieran tenido el valor de correr el riesgo y simplemente irse a la encuesta, irse a las elecciones internas y sacar a una candidata, pues, digamos que soportada, así, dignificada, legitimada por la gente, entonces a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Ese yo pienso es el error fundamental. Y bueno, pues ahí estamos. Por eso a veces yo digo que el soporte más fuerte que ha tenido López Obrador ha sido la oposición, que no han sabido enfrentar las cosas adecuadamente. Bueno, ¿qué más tenemos aquí atrás? Buen día, Salvador, me dice Efraín Rentería. Me estoy viendo hacia atrás, Sandra Reina nos está viendo. Sí, se escucha, me dice Mónica. Mándame un saludo, me dice
Ed Elizondo. Ed Elizondo, te mando un saludo. ¿Sí? Un saludo muy cariñoso, te mando un abrazo también. Daniel Cruz, buen trabajo, gracias, Daniel. Dice Ed Elizondo, está viendo esto. María Guadalupe Rodríguez también. Dice, doctor, qué buena puntada fue la del diputado Mierda. Daba por hecho, sí, el diputado Mierda da por hecho muchas cosas, sí. Me refiero al comentario respecto al diputado en la mesa de análisis del miércoles en televisión. Mira, yo pensé que no se habían dado cuenta de eso, pero confieso que lo hice a propósito. Luis Enrique Ramírez nos está viendo. Saludos cordiales y bendiciones, nos dice Eduardo Sánchez de la Garza. Héctor Herrera nos está viendo también. Ya tiene la encuesta, me está diciendo aquí Ana. La Fundación Isaías Jorge Gutiérrez nos está viendo. Dolores González, César Omar. Ok, Me García, aquí ya habíamos llegado. Ok, entonces ahora me voy hasta mero abajo a ver si hay alguna última cosa que nos haya llegado ahorita. Dice, estoy de acuerdo. A ver, dice Iñaki Basauri Alvarado. Dice, estoy de acuerdo en su forma de analizar el problema por el que no crece Xochitl. Ah, mira, gracias Iñaki, te agradezco pues que me digas que estás de acuerdo con eso. Dice, no es mi hit Xochitl, pero con tal de que no siga AMLO en el poder, sí la apoyo. Sí, claro, por supuesto, mucha gente está en esa tesitura. Pero el problema es por qué ya no creció, y es justamente de lo que estamos hablando. Dice, ¿por qué será que la figura de los candidatos independientes no tiene un boom tan amplio como con los candidatos a puestos de elección popular del PRIAN y morenistas que fueron parte de la misma porquería de la partidocracia? ¿Qué haría falta para que esas personas sobresalgan en el ámbito político electoral? Miren, los candidatos independientes generalmente han llegado porque se genera una situación de mucho descontento, ¿sí? Y entonces, cuando las opciones son muy decepcionantes, lo que hay, entonces la figura del candidato independiente surge. Pero la historia nos habla de que en general son gobiernos fracasados, porque llegan porque hay un rechazo a todo. Y vemos fenómenos muy raros. Aquí en Nuevo León lo vimos con Jaime Rodríguez. Veía uno gente de izquierda recalcitrante apoyando a Jaime Rodríguez, y veíamos gente de derecha recalcitrante apoyando a Jaime Rodríguez. ¿Por qué? Porque estaban hartos del PRI y estaban hartos del PAN. Pero luego, cuando Jaime es gobierno, bueno, ¿cómo iba a satisfacer a sus seguidores si unos querían una cosa y otros querían otra cosa? Eso hace muy difícil un gobierno independiente. Yo creo que pues ahí no hay mucha esperanza. Y luego con el papel que hizo Jaime, como que se acabó esa idea pues de la vía independiente. Habla con el hígado, nada profesional, priista. Roy Peña dice, habla con el hígado, nada profesional, priista. O sea, te estás refiriendo a mí, Roy, que hablo con el hígado, pero pues ¿cuál hígado? O sea, son los datos que están saliendo. Y no soy priista, pues, sí. Gracias por tus respuestas, Salvador, me dice Eduardo Lozano. Tarde, pero seguro. Aquí está el doctor Alfredo Cuellar. Muchas gracias, doctor. Qué honor que esté aquí. Dice, por si la anulación pasaría si la distancia es corta, pero con tan amplia ventaja eso no va a pasar. Sí, esa es una situación que muy probablemente se diría ahí en el TRIFE, pero yo creo que pues ahí el criterio es un poco flexible, va a depender mucho de las presiones que haya. Saludos, doctor Borrego, ya solo quedan 5 encuestas semanales más. Uy, Dios, es cierto. La verdad, en su experiencia, nunca antes se ha recuperado una tan amplia distancia en tan poco tiempo, y luego menos con una candidata
embarrando chiques en los asistentes. Sí se ve difícil, Sergio, sí se ve difícil. Porque el tiempo, pues es claro que se está agotando. Y Luis David Ortiz, actual, dice, yo soy uno amigo, uno actual. A ver, pero ¿cuál era la pregunta, Luis David? Luis David es senador de la República. Estoy de acuerdo en su forma de analizar. Luis David Ortiz, ¿qué nos está diciendo? Yo soy uno amigo, actual. ¿Será que Xochitl ya no crece porque ya está en su tope? Con tan alta aprobación de AMLO y Morena, ¿será que ya no crece? Porque ya no hay margen para crecer. Ah, Luis David Ortiz es independiente. Bueno, sí, se acaba de hacer independiente Luis David Ortiz. Miren, es cierto, faltan ya muy poquitas semanas para que esto se acabe. Se ve difícil que haya un cambio. Y la verdad, pues, es que aunque sea así, digamos que lo que yo pienso es que las cosas suceden, ¿sí? Dice Luis David Ortiz que fue candidato sin partido. Fui candidato sin partido. Ok. La verdad, yo no me atrevo a ver el futuro, ¿sí? Cada vez que entre más nos acerquemos, más difícil, por supuesto, va a ser que las cosas se modifiquen. Y bueno, pues ni modo, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Yo espero pues que las cosas, por lo menos no se descompongan, que mantengamos un contexto mínimamente democrático, ¿sí? Y que bueno, pues esto eventualmente sirva un poco como lección para el futuro. Pero bueno, pues es muy difícil, sí. La gente está muy encerrada. Ahorita me están acusando, por ejemplo, aquí algún compañero de ustedes de priista, simplemente porque no le gustan los resultados. Y de pronto alguien me dice que soy chairo, sí. Y luego de repente alguien me dice que soy conservador. El problema es que no estamos viendo las cosas con un propósito más orientado a hacer inteligibles las cosas, a entenderlas. Y simplemente tenemos una postura y pues lo que no nos gusta lo descalificamos. Pero bueno, compañeros y amigos, creo que ya es la una. Tenemos una hora y media en esto, pues se fue después de todo rápido. Dice, a estas alturas lo que se puede buscar es que no se logre el plan C. Sí, efectivamente, por lo menos que no se logre el plan C sería deseable. Y la verdad, pues ahí es muy difícil también. No tenemos, son 300 distritos, pues no tenemos una estimación. Pero yo creo que lo que hace generar alguna esperanza es que en la elección del 21, pues las cosas también se veían así como que muy favorables para Morena y finalmente se cerraron un poco, o un mucho, porque quedaron casi tablas. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Hay otra situación que yo no sé qué tanto sentido tenga, miren. A ver, siempre los encuestadores han manejado un concepto curioso que es el del voto oculto. O sea, un voto que no se quiere decir. Muchas veces he sentido o he pensado, he dicho incluso, que eso del voto oculto es una manera de justificar pues algún hierro en alguna predicción o resultados absurdos, que fueron absurdos, sí. Y entonces uno se pregunta, bueno, el voto oculto es motivado por qué razones. Y resulta que es el temor, o sea, cuando la gente tiene miedo de decir una opinión que sabe que no va acorde con quienes tienen el poder, porque se teme a la gente que está en el poder. Entonces,
pensar que haya un voto oculto en personas que de algún modo están entendiendo las cosas, que están en contra, pero que al contestar una encuesta nos digan otra cosa, ¿sí? Pero pensando a la hora de ir a votar en hacerlo en contra de la gente que está en el poder, pues yo la verdad no sé, pero como posibilidad existe, ¿sí? Que tengo la impresión de que la gente de los servidores de la nación están constantemente presionando a la gente y diciéndole que tienen que ir a votar y diciéndoles que pueden perder las cosas, pero también de algún modo siento que están, pues digamos que presionando a la gente, ¿sí? Quizá eventualmente también podríamos pensar que infundiendo temor en ellos, y podría pensarse en esa idea de que hubiese un voto oculto, voto contrario que aparentemente va favorable y que también eso represente otro factor de desinfle. Pero bueno, pues estamos dependiendo de muchas cosas y la verdad simplemente pues son cosas que se pueden manejar como posibilidad, pero pues ya la veremos estas cosas el día de la elección. Por lo pronto, los únicos indicios que nos podrían hacer pensar que las cosas pudieran ser favorables para Xochitl es que se empiece a mover, que empiecen a registrarse las alertas positivas para ella, que no se están dando, y que se empiecen a registrar las alertas negativas para Claudia, que tampoco se están dando. Al menos esta semana no es así, quizá la próxima, ya lo veremos el próximo lunes. Por lo pronto, compañeros, yo les agradezco muchísimo su atención. Y mañana a las 7:30 de la tarde vamos a tener una sesión. Le llamamos cuarto de guerra. Tiene una estructura en la que nosotros pues nos imaginamos que somos un cuarto de guerra sui generis, porque no estamos para apoyar a un candidato, ¿sí? Sino para apoyar a todos. Porque la información es pública, esta información es pública. Esto que acabamos de mostrar aquí es información que seguramente le será útil a Claudia, a Maynes también, a Xochitl, a todos. Sí, y en el Space hacemos los martes, que es a las 7:30. El anfitrión es @Saba Consultores. La S es con mayúscula y la C también, de consultores es con mayúscula. En ese cuarto de guerra, así pues cibernético, sui generis, lo que hacemos es presentar rápidamente los resultados y luego hacemos una ronda de preguntas de orden metodológico y luego preguntas sobre si les parecen lógicos los resultados y luego otra ronda para explicar los resultados. O sea, la gente dice, pues yo creo que, por ejemplo, lo que hoy vimos, pues no recuerdo ninguna alerta importante, pero alguien podría pensar por qué las cosas no se movieron. En fin, explicar estos resultados. Y luego entramos en las recomendaciones que harían a todos los candidatos. Bueno, la gente que se conecta puede tener interés en una candidata o en otra candidata o en el candidato y puede hacer recomendaciones a uno, a dos o a los tres. Y luego finalmente hacemos otra ronda para asomarnos al futuro y decir, bueno, la próxima semana yo creo que las cosas van a ser así y ya está. Empezamos a las 7:30, terminamos a las 9:30. Mañana por SpaceX, ya saben, ahí los espero. Por lo pronto, que tengan una excelente noche. Ya es la 1:00. Les mando un abrazo muy cariñoso y estamos en contacto. Bye.